gusto estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Mundo Laboral MX, el espacio para el conocimiento, discusión, análisis y eventualmente hasta quejas relacionadas con el amplio mundo del derecho laboral que nos permite, en este caso, nuestro canal IMEFI TV. Agradezco siempre la cordial presencia de todos ustedes y que nos dediquen unos minutos para empezar a enterarnos de algunos aspectos relevantes que se están dando, sobre todo en este arranque de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Porque el tema que nos convoca el día de hoy se da precisamente dentro del contexto de un reconocimiento de una nueva forma de trabajo, en la cual esto se manifestó en principio dentro de los 100 compromisos que establece la doctora Claudia Sheinbaum, precisamente al arranque de sus días de administración. En concreto, corresponde al compromiso número 59, relacionado precisamente con los trabajadores que prestan sus servicios en las plataformas digitales que todo mundo conoce. Aquí lo importante es conocer efectivamente que esta iniciativa se presenta obviamente dentro de un canal de difusión que son las mañaneras que está manteniendo la presidenta Claudia Sheinbaum, y se da inmediato trámite al reconocimiento de los equipos de trabajo que, al amparo de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social con el secretario Marat Bolaños, se establece con diversas organizaciones que se están dando ya para proteger tanto los derechos como la vida de las personas repartidoras que prestan sus servicios al amparo de las plataformas que todo mundo conoce. Este fenómeno de trabajo de plataformas digitales, inclusive lo tratamos en su programa Mundo Laboral MX hace 2 años, precisamente dentro del contexto de la modernización de los servicios laborales que se están dando principalmente en Sudamérica, donde el concepto, inclusive dentro del ámbito académico, se ubica como la uberización del trabajo. En este caso, obviamente a través de la plataforma Uber, que fue la que en principio arranca con esta posibilidad de que las personas, al tener tiempo para poder prestar un servicio adicional, pudieran verse beneficiados económicamente utilizando sus vehículos para tener de esta forma un ingreso complementario. Países interesantes en lo que refiere a iniciativas, los encontramos en Argentina, los encontramos en Chile y también en Colombia. Sin embargo, siempre ha generado una gran problemática porque dentro de un régimen que busca proteger a los trabajadores, el gran problema que tenemos es determinar cuál es el patrón. Situación que de alguna manera se está contemplando dentro de esta iniciativa mexicana que ya está presentando, en este caso la titular del Poder Ejecutivo Federal, y que se presenta dentro de un contexto de reconocer precisamente todas esas necesidades que la propia protección al trabajo digno se presenta dentro de estas situaciones en concreto. Bueno, analicemos algunos puntos que sería importante destacar que se observan dentro de la propia iniciativa. Una de ellas precisamente es que esto se presenta y va a tener su cámara de origen en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a partir del 16 de octubre. O sea, realmente es muy reciente esta parte. Otro punto interesante, y son datos que reflejan probablemente esto que se nos ha vuelto muy común, pero parametrizándolo suena realmente grande. La iniciativa reconoce tener aproximadamente a un padrón de 658,000 personas trabajando en plataformas digitales. Este gran número se da dentro de un contexto de complemento a lo que serían las remuneraciones de las personas. Utilizar sus propios medios. Hemos visto, en principio surgieron los taxis, por llamarlos de alguna manera, los sistemas de transporte por aplicación, y posteriormente se da la situación de los repartidores de comida, donde empezamos a ver, por ejemplo, motocicletas prestando sus servicios, se multiplican, obviamente no es solamente Uber, empiezan a darse multiplicidad de plataformas. Y actualmente estamos viendo hasta personas que utilizan bicicleta o inclusive lo hacen caminando. Entonces, vemos que este uso de plataformas ha incrementado significativamente. Hablar de prácticamente 658,000 personas que tienen ingresos complementarios sobre esto es un número relevante. Pero de aquí, la misma iniciativa refiere que por lo que hace a estos emolumentos,
tenemos aproximadamente 272,000 personas que rebasan lo que sería el salario mínimo. Tanto en la frontera norte como en la frontera sur, dejémoslo aproximadamente que las personas están teniendo ingresos aproximados de 300 pesos diarios, libres de polvo y paja, con relación a la prestación de sus servicios a través de estas plataformas. 250,000 de personas que de alguna manera están beneficiándose de lo que serían las tecnologías de la información y comunicación y que están generando dinero, es un número sumamente importante porque si vemos el efecto multiplicador, muy probablemente esos ingresos también están llegando no solamente a la persona, sino también a las familias que de alguna manera se están beneficiando de esta situación en concreto. Aquí tenemos un punto importante y que sería una nueva definición. Se nos habla dentro de la iniciativa de un concepto que es la economía de plataformas. Y esto obviamente le da un segmento específico y que lo distingue del famoso trabajo, en este caso a distancia, el teletrabajo, porque de alguna manera se da en un contexto específico, y así lo reconoce la propia Organización Internacional del Trabajo, donde tenemos precisamente esta economía de plataforma que se da dentro de un contexto de la propia oferta digital del mercado laboral. La plataforma me permitiría en un momento dado inclusive trabajar desde mi casa o bien desplazándome. En ambos casos no estoy en un centro de trabajo formalizado como tradicionalmente lo conocemos. La supervisión resulta entonces no directa, sino a través de tecnologías de la información y comunicación, donde en este último caso tenemos la figura de la geolocalización, lo cual es obviamente interesante dentro de un contexto de nuestro mundo digital. En este sentido, podemos entender que esta economía de plataformas se define dentro de la propia iniciativa como la proliferación de la oferta digital del mercado laboral al incorporar particularidades en el tiempo de trabajo, la relación subordinada entre patrón y el empleado, el lugar o centro de trabajo y la modalidad de la prestación del servicio y el pago, entre otros. Y aquí es interesante porque prácticamente la recepción de las remuneraciones de los propios trabajadores, todavía no quiero hablar de esta parte de trabajadores, de las personas que están utilizando las plataformas digitales, se da un contexto de que no es necesario ni siquiera de que pongan un solo pie en las oficinas que administran las propias plataformas digitales, lo cual obviamente es algo sumamente interesante. Los datos aquí que les compartía es que efectivamente la propia Organización Internacional de Trabajo reconoce precisamente dos tipos principales de la economía de las plataformas. El primero, las plataformas en línea basadas en la web, en las que los trabajadores realizan tareas a distancia y en línea. Ese es obviamente donde lo podemos asimilar al el teletrabajo, del cual ya se tiene experiencia, no la suficiente, no lo debidamente explotada, pero ya se tiene experiencia tanto en el ámbito privado como en el gubernamental. La segunda, y es la que nos convoca, es precisamente que las plataformas basadas en la geolocalización, en las que los individuos realizan tareas en un lugar físico específico, como los repartidores. Y esta precisamente refiere textualmente a la iniciativa, son tareas que suelen llevarse a cabo a nivel local y están orientadas a servicios como transporte y compras, lo cual obviamente abre un amplio mundo de lo que sería la obligación principal del Estado de la protección de las personas que desempeñan sus trabajos a través de estas plataformas digitales. Y la discusión, como ya les comentaba, se ha dado en otros países bajo otro nombre, la uberización, pero aquí es muy importante destacar que tenemos como referentes recientes, concretamente a partir de este inicio de la prácticamente tercera década de lo que sería el siglo XXI, a partir del 2021, los casos específicos de España, de Chile y de Brasil, donde se han de alguna manera avanzado sobre aspectos de definiciones con relación al servicio personal y subordinado que da relevancia a lo que serían las relaciones de trabajo. En ese sentido, fíjense que también dentro de nuestro país la propia iniciativa recoge aspectos específicos que se han dado dentro de un contexto interesante, como lo puede ser la propia
incorporación a lo que sería el pago de impuestos de estas plataformas. Los prestadores de servicios, los socios, como así se denominan, en principio dentro de estas plataformas, déjenme decirles que ya están regulados. En un principio hemos visto hasta, por ejemplo, los que utilizan esto como tipo taxi, hasta regulaciones específicas en los aeropuertos. Terminal 1 y Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muy deficientemente establecen que el solicitar el servicio tiene que ser fuera de las instalaciones del sistema aeroportuario, pero para bien o para mal es una regulación. Entonces ya tenemos esta parte que va en contra de lo que se da en todo el mundo, pero también tenemos modificaciones a las leyes de movilidad. Y en el ámbito directamente de la parte impositiva, también tenemos que estas personas ya están participando dentro del régimen fiscal de trabajadores en plataformas digitales. En concreto se denomina el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, que es el tratamiento impositivo que se les da por parte de las autoridades fiscales. Ahora bien, la iniciativa en concreto va a hacer algunos aspectos específicos de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y también lo que sería la parte de la seguridad social. Es ahí donde podemos tener algunos puntos que vamos a comentarlos en específico en la segunda parte del programa. No se vayan, apenas se está poniendo bueno y estamos contextualizando. Estamos con ustedes en 2 minutos. Hola, mi nombre es Miriam Altamirano, soy contadora pública certificada y te invito a que nos acompañes al curso Elementos Básicos para elaborar un dictamen pericial contable, en donde nosotros vamos a ver qué es un perito, las funciones que tiene, cuáles son los roles que puede tener en un juicio y los elementos que necesitas para poderlo realizar. Te esperamos aquí en IMEFI, ojalá nos puedas acompañar. Gracias. ¿Cansado de ver cursos en baja calidad, grabados con errores y sin poder verlos en capítulos? En IMEFI, transformamos tu experiencia de aprendizaje en línea. Nuestros cursos están diseñados para que aprendas de manera sencilla y dinámica. ¿Por qué debes vivir la experiencia IMEFI? Disfruta de los cursos en vivo o desde nuestra plataforma, que es similar a la que usas para ver tu serie favorita. ¿Cómo es la experiencia en vivo? Fácil, te enviamos la liga de acceso junto con tu usuario y contraseña. No necesitas descargar ninguna aplicación. Una vez que entras a nuestra plataforma, verás el curso con una imagen muy clara, chat en vivo y del lado derecho de la plataforma una sección de material, donde podrás descargar al instante. ¡Ojo! Puedes verlo desde una pantalla de televisión. Nuestro equipo te garantiza una experiencia visual nítida y con un excelente audio, sin perder calidad de la imagen. ¿Cómo es la experiencia en nuestra plataforma en línea? Los cursos se encuentran grabados en HD, con sonido estereofónico. Hace que el Ejecutivo Federal, entiendas el presidente, para que puedas disfrutarlos sin los errores típicos de un en vivo, silencios, ruidos extraños, etc., como lo ofrecen los demás. Además, nuestros cursos están divididos en capítulos de máximo 50 minutos, ya que es más efectivo estudiar en intervalos cortos. Esto te permite repasar a tu ritmo y concentrarte en los temas que realmente necesitas, y volver a ver el tema de tu interés cuantas veces lo requieras, sin estar buscando por horas lo que necesitas. IMEFI no es solo una opción, es la mejor opción. Ofrecemos una experiencia educativa diseñada para tu éxito profesional con la flexibilidad y calidad que mereces. No lo pienses más, contáctanos a través de WhatsApp o por correo. Estamos aquí para ayudarte a crecer. IMEFI, educación que transforma. ¿Te interesa todo lo fiscal? Tenemos el lugar ideal. Sigue nuestras charlas y análisis en Spotify, no te pierdas ningún episodio de IMEFI TV, dale play y mantente al día. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Aprecio mucho que sigan el análisis que estamos realizando con relación a esta iniciativa de personas trabajadoras de plataformas digitales, porque créanme que hay algunos puntos que deben tomarse significativamente con detenimiento, análisis y cuidado. Comentaba hace unos momentos que en este caso la iniciativa que se presenta en el mes de octubre en México por parte de la titular del Ejecutivo Federal, pues se ve robustecida con sobre todo los avances que se dan tanto de normas en modalidad de movilidad
y también con el avance de algunos aspectos de un régimen fiscal específico y tomando en consideración también los aspectos que se dan dentro del teletrabajo. También aquí hay que considerar que dentro de estos puntos delicados y que deberán ser objeto de análisis, es precisamente el hablar de trabajo digno de estas personas que están prestando esos servicios, tanto el servicio de, llamémoslo, de taxi y el servicio de reparto, que son las partes más significativas de este punto, porque dan un contexto muy interesante. Es un trabajo que en principio no hay una supervisión directa del patrón sobre el trabajador. El contexto del trabajo se da a distancia. Esto obviamente implica el uso de las tecnologías de información y comunicación y como podemos ver, pues prácticamente son trabajos del futuro. Dentro del ámbito de la seguridad social, también se da un contexto interesante de aprovechar las experiencias anteriores, principalmente derivado de lo que sería el tema de las personas trabajadoras del hogar, que también ya lo hemos tratado aquí en su programa Mundo Laboral MX, sobre todo considerando no tanto a la persona trabajadora del hogar de planta, sino a aquella persona que presta sus servicios de la denominada forma de entrada por salida, que no se queda a pernoctar, y sobre todo la cuantificación de lo que sería la cuota obrera que estaría aportando. En ese sentido, esta iniciativa recoge esta parte. El que eventualmente se cuenten con todos los seguros que permita la seguridad social en México, los más significativos obviamente son accidentes de trabajo, pero también enfermedades generales y maternidad es relevante. Y vámonos todavía algo más, a los derechos derivados precisamente de lo que serían vejez, cesantía en edad avanzada, eventualmente muerte, desafortunadamente se contempla dentro de este tipo de seguros, porque hablarían sobre la efectividad del trabajo digno sobre una nueva modalidad de trabajo. Resumiendo, tenemos un programa un poco corto, tal vez este tema da muchísimo más y trataremos de hacer las invitaciones correspondientes. Déjenme decirles que en principio vamos a ver modificaciones de la Ley Federal del Trabajo en dos vías diferentes. La primera son modificaciones específicas a los artículos 49, 50 y 127 dentro de la Ley Federal del Trabajo que nos permitan atender los casos específicos de estas modalidades en las que se está prestando el servicio. Pero aquí lo más importante es la incorporación de un nuevo capítulo, en este caso es el capítulo 9 bis, que se va a denominar Trabajo en plataformas digitales. Y aquí vamos a ver que establece unos 21 artículos que van a regular esta prestación de servicios, concretamente de los artículos 291 literal A al 291 literal U. Entonces, tenemos un nuevo régimen de trabajos especiales en el cual pues voy a tocar algunos puntos que hasta el final del programa nos permitirán ver la particularidad y trascendencia de esta reforma. Lo primero es hablar que esta modalidad de servicio, precisamente el de los trabajadores en plataformas digitales, se define como la prestación de servicios personales, remunerados y subordinados, no cambia ahí la figura clásica, bajo el mando y supervisión de la plataforma digital de una persona física y moral. Entonces, aquí lo que estamos dando es una preponderancia a la herramienta más que a las personas, lo cual se puede entender dentro de un contexto de la relevancia de la telemática, pero pues obviamente los factores, en este caso, al ser una herramienta, lo importante siguen siendo las personas. Otro punto importante es que el trabajo de plataforma digital como tal, o sea, cuál es la función específica, se define como la relación laboral subordinada para el desempeño de actividades remuneradas que requieran la presencia física de la persona trabajadora para la prestación del servicio, las cuales son gestionadas por una persona física o moral en favor de un tercero, o sea, los clientes, los que requerimos ese servicio, a través de una plataforma digital, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, para ejercer el mando y la supervisión sobre la persona trabajadora, con lo cual se da, obviamente, esta parte de la telemática.
Punto importante también, y está contemplado dentro de nuestra legislación, el reparto de utilidades. Y aquí viene una fórmula muy interesante que déjenme decirla que me llamó particularmente la atención. El pago de la PTU mínimo que puede recibir una persona se da dentro del contexto de haber prestado sus servicios personales subordinados por un periodo mínimo de 60 días. Vamos, si yo trabajo 60 días de este 2024, para el 2025 tendré el derecho al pago de la PTU. Pero, ¿qué pasa con este tipo de trabajadores? Bueno, en principio se está reconociendo una medición del horario efectivo de trabajo y lo divide en un segmento efectivo de 45 minutos en el cual recibe la instrucción de desplazarse a un lugar para recoger algo, transportarlo al beneficiario y ahí terminaría ese tiempo efectivo con esta plataforma. Y establece 15 minutos de espera. Entonces, aquí está haciendo un cálculo específico para considerar que el tiempo efectivo es el 0.75 de hora efectiva por cada hora trabajada. Bajo esa métrica, podríamos considerar que si se trabajasen horas completas durante estos 60 días previos para el pago de la PTU, estaríamos hablando de 384 horas. Entonces, le aplicamos el factor de inactividad o espera y ahí vamos a tener entonces que se ajusta para decir que una persona que preste sus servicios en esta plataforma, al contar con 288 horas efectivas de trabajo en esta modalidad, tendrá derecho al pago de la PTU. Como podemos ver, es algo innovador, estamos hablando ya de efectividad de la jornada de trabajo y es algo que merece la pena ponderarse y eventualmente valorarlo en su punto de aplicación. También dentro de los puntos efectivos, también tenemos que la unidad de trabajo, porque no olvidemos las jornadas de trabajo que se siguen discutiendo, que si la semana de 40 horas y todo eso, bueno, pues aquí también la iniciativa lo está contemplando la unidad de trabajo, puede fijarse por tarea, por servicio o por trabajo realizado y en atención a la naturaleza flexible de trabajo, el pago va a contemplar partes proporcionales, fíjense, de lo que sería día de descanso, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, lo cual obviamente coloca en este caso a nuestros contadores con un gran reto. No solamente, dejemos a las plataformas que eventualmente tendrán un gran reto de hacer los cálculos correspondientes sobre estos conceptos. La contabilidad que deben llevar en este caso las personas que están dentro de este régimen. Porque no olvidemos, dentro de esto todavía tendrá que considerarse la cuota, en este caso la cuota obrera, dentro de los pagos que se tendrán que hacer al propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso sería por la cuota obrera, la parte patronal que ya hemos comentado y todavía falta la parte gubernamental. Entonces, es un gran reto en materia de contabilidad hablar de todos aspectos que eventualmente integrarán salario. Punto importante con relación a la contratación, y es algo que debe tenerse perfectamente claro. No olvidemos que en nuestro sistema tenemos la figura del contrato y de la relación de trabajo, uno en blanco y negro y el otro de facto, de hecho, pero que generan eventualmente la misma consecuencia. Aquí va a haber una característica muy importante, que el contrato ya nos habla de la firma digital del contrato, es decir, no tiene que ser necesariamente en papel. Podemos hablar de la firma digital en este caso, del prestador del servicio, con la plataforma digital que administra una persona física o moral. Pero aparte, vamos a tener que existe la obligación de que sea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral quien autorice y registre los contratos. Desde mi punto de vista, creo que aquí sí hay una extralimitación del Estado mexicano dentro de un régimen de libertades.
le está colocando un régimen excepcional a este tipo de trabajadores. Puedo entender la justificación de cuidarlos, pero creo que va más allá inclusive. Creo que va básicamente a la figura de la recaudación y fiscalización, más allá de otra cosa, porque esto no se requiere ni siquiera en el teletrabajo, que es algo más actualizado. Coyunturalmente lo tendremos dentro de las personas trabajadoras del hogar. No se me obliga a que yo tenga que tener registrada la persona que colabora en mi casa, que me ayuda a tener ordenada y limpia y demás, dentro de un centro federal. ¿Y dónde quedó entonces la facultad que tienen precisamente a nivel subnacional las autoridades estatales con relación a este punto? Creo que es una saturación excesiva por lo que hacen las autoridades federales en la materia. No veo la razón explícita para que sea esto y desde mi punto de vista es algo que debería discutirse y atemperarse en un momento dado. Puntos importantes con relación a la contratación, bueno, pues deberá contener prácticamente los mismos elementos que el artículo 25 de la ley nos señala expresamente, pero aquí sí debemos considerar algunos puntos específicos que deberían ser, por ejemplo, que establecer el porcentaje del monto y método de pago que el patrón pagará a la persona trabajadora de la plataforma digital por cada tarea, servicio, obra o trabajo, además del porcentaje o monto que pudieran recibir por bonos. Ojo, esta parte de bonos me habla de una necesaria dicotomía de lo que sería la parte de propina que está proporcionando el cliente y que algunas plataformas la dan en automático. Ojo, si nos vamos a esa parte, dejó de considerar esta iniciativa la parte de la propina que sí se maneja como un trabajo especial dentro de la figura de los trabajadores de restaurantes, bares y demás, que está debidamente contemplado y que esta forma parte del salario, a pesar de que sea otorgado por un tercero. Y ahí obviamente hay una parte que podría inclusive impactar dentro de la carga fiscal. Y habla de bonos. Quiero entender que eventualmente se está dando una situación donde probablemente hay algún bono de productividad, de rapidez, no lo sé. Y tal vez esto pueda desincentivar a la parte patronal, que se está considerando en este caso a la plataforma, de este tipo de estímulos. Entonces, ahí tenemos algún punto que también debe considerarse en la discusión y análisis de este punto. Ahora, aquí, al ser telemática, se le da un punto importante a la determinación de los algoritmos, de uso de sistemas de toma de decisiones que permitan ejercer de manera automatizada o análoga el mando y supervisión sobre la persona trabajadora de plataforma digital. Ahí es donde el punto fino de la discusión se da para hablar de una efectiva relación de trabajo. La parte de la supervisión de los servicios que eventualmente se contraten con un trabajador lo está arrojando directamente esta iniciativa a el uso de la plataforma, en este caso telemática, que pueda analizar estos conceptos y hablar efectivamente de instrucciones del patrón al trabajador. Ya desaparece entonces la figura de los socios, Uber, Didi, Rappi y demás, para hablar entonces precisamente de esta parte de mando y supervisión de manera concreta. Y esta parte obviamente va a impactar dentro de lo que sería el pago de las prestaciones, lo cual debe ser conocido de manera clara y sencilla por todas las personas trabajadoras, tanto al inicio de la relación de trabajo o si se da una situación en la que exista variación, que sea de manera inmediata. También se establecerá, porque en este caso es un trabajo especial que es eminentemente material, se da el pago de lo que se genere dentro de la plataforma dentro de una semana y llevar el registro de las horas trabajadas efectivamente. También está la parte de la inscripción obligatoria, que ya hemos comentado, al Seguro Social, pero también a lo que sería el Infonavit y sobre todo también dentro de lo que sería un trabajo digno, decente, la parte de la capacitación de adiestramiento. Como podemos ver, estamos hablando de obligaciones que se dan dentro de un contexto que todos ya conocemos de las relaciones de trabajo, donde tenemos algún contexto que por sus particularidades telemáticas implicarán algunos cambios específicos, una parte que excede, desde mi punto de vista, la parte de las autoridades federales de trabajo en su intervención,
Pero lo que vamos a ver prácticamente es que 658,000 personas se pueden ver beneficiadas precisamente por este tipo de trabajo. Es un nuevo motor de la economía y en este caso yo creo que si podemos hablar de que se da una adecuada transición de lo que es asociación a la plataforma para considerarme trabajador, podemos ver tal vez cambios significativos que en principio van a ser complicados. Va a ser difícil que estas plataformas, sobre todo por la naturaleza que tienen, lo acepten fácilmente, pero si se da una transición consensuada, que permita un régimen de transición claro y correcto, podemos hablar entonces tal vez de un factor de impulso de la economía significativo en reconocimiento de la dignidad de las personas trabajadoras. Entonces veremos qué pasa próximamente. Esto sería todo por hoy. Agradezco mucho su presencia. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, IMEFI TV, y estamos también con muchísimo gusto participando en su programa Mundo Laboral MX, el espacio del conocimiento, discusión, análisis y quejas también del amplio mundo del derecho laboral en México. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.